Bienvenidos a otro video de primero de Samuel. Ya llegamos al capítulo 15, donde estamos viendo en el bosquejo. Bueno, ya vimos versículos 1 al 7. Principalmente el profeta Samuel es el personaje principal. En los versículos 8 al 14 vemos un buen reinado de Saúl al inicio. Mostró humildad, aunque comenzó a mostrar ciertas fallas de carácter allí. Y luego en el capítulo 15 empezamos a ver ya una declinación de Saúl y un ascenso de David. Inicialmente no vamos a ver a David, pero vamos a ver cómo ya Saúl es rechazado claramente, rechazado ya por segunda vez y comienza a hacer cosas pues verdaderamente equivocadas. Bueno, capítulo 15 menciona que Dios le había dejado a Saúl, le había dado una misión. Le dice versículo 2: ahora pues yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele al subir en el camino cuando subía de Egipto. Si tú recuerdas un poco, cuando Israel venía de Egipto, Amalek atacó a Israel por la retaguardia, destruyó. Y bueno, eran saqueadores, así que aprovecharon a atacar justamente la retaguardia donde había la gente más débil, los cansados, niños, ancianos. Entonces la retaguardia fue la parte donde encontró más fácil de entrar y robar. Parece ser que este ataque probablemente no haya sido un solo ataque, sino que haya sido como acostumbraban este tipo de bandas, más bien a estar robando. Entonces, Dios organiza, bueno, Moisés recibe la instrucción de organizar una defensa, y esa es la ocasión donde aparece Josué también luchando en el campo y Moisés en el monte con las manos levantadas, orando. Y bueno, Amalek es un tipo también en la Biblia de la lucha con la carne, la cual se lleva en el campo, en la práctica, pero también en oración. Ahora, Amalek se constituye ahí, bueno, desde ahí entonces Dios le dice que iba a ser barrido. ¿Por qué? Por causa de esos ataques. Y continuó Amalek siendo de esa forma. Incluso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, regresando aquí al texto, veíamos que la orden era herir a Amalek y destruir todo lo que tiene. Absolutamente todo. No se podía perdonar nada. Ni hombres, ni mujeres, ni niños. Aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Uno de los puntos también en este pasaje es donde se ataca mucho la Biblia, porque Dios está ordenando un genocidio. Bueno, en primer lugar entendamos, Dios es soberano sobre la vida de los hombres. Este tipo de actos de juicio, un genocidio es matar, por odio, pero en este caso es un juicio de Dios. Lo hemos visto ya, por ejemplo, con Sodoma y Gomorra, con Jericó, con Jai, en el diluvio. Algún podría decir eso fue un genocidio. Aún en los juicios escatológicos futuros, en la tribulación o en el fin del mundo, muchos van a decir que esos son genocidios y que Dios está matando a la gente por matar, pero Dios es el juez, y este juez, un juez santo, puro, sin mancha, tiene la facultad de juzgar y tiene ese derecho. Él dio la vida. Él es el único que da la vida. Él es el único que tiene derecho también a tomarla. Y en este caso, los amalecitas habían también ya colmado la paciencia, el amor, la misericordia de Dios por su idolatría, por su falta de arrepentimiento y sus actitudes. Así que Dios manda a Samuel en esta misión de hacer juicio. Así que primero se le pide a los eneos que se aparten de ellos, porque dice que ellos mostraron misericordia a los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalek. Los eneos desde tiempo antiguo eran amigos de los israelitas. Ellos se habían establecido ahí en el Negev de Judá, en el desierto sur. Y bueno, el nombre Negeo significa, o Ceneo, perdón, significa fundidor. Eh, Fíjate que si vamos nosotros a Jueces 1:16, los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, es decir, Jetro, era uno de estos ceneos también que habían mostrado misericordia al pueblo de Israel.
Vamos a seguir un poco un bosquejo también aquí sobre este capítulo, un poquito más homilético, más aplicado, más que expositivo. Quizás esta materia es una materia expositiva. No, a veces no seguimos mucho bosquejos homiléticos. ¿Qué diferencia hay? Bueno, un bosquejo homilético es la Biblia para hoy, mientras que lo expositivo es la Biblia analizada en ese entonces. O sea, principalmente es eso. Entonces, vamos a ver este pequeño bosquejo que nos va a ayudar también a ver cómo eh, pues avanzamos sobre este capítulo con ese punto. Bueno, vamos a ver el liderazgo. El liderazgo de Saúl, contrastado también con un buen liderazgo, que es el liderazgo de Samuel. Saúl tuvo una oportunidad. La oportunidad era, o la prueba que Dios le estaba dando aquí era cumplir una misión. Él tuvo la oportunidad para obedecer. Dios le dio la oportunidad de hacer las cosas bien, le dio la oportunidad también de ser el rey de Israel y de ser afirmado su reino, no solamente el suyo, sino el de su familia. Pero bueno, sabemos qué pasó aquí. Saúl despreció esa oportunidad, él quiso hacer las cosas a su modo. Él era un líder que al principio se sentía incapaz, de pronto ya era capaz de hacer todo a su modo. Y vamos a ver cómo él empieza a hacer ciertas cosas pensando que así es correcto, pero no siguiendo al pie de la letra la voluntad de Dios. Y ese es uno de nuestros pecados también, nosotros que nosotros cometemos muchas veces. Bueno, obedecí esta área y seguramente Dios está contento conmigo y yo creo que obedecí. Pero muchos puntos estamos sencillamente ignorando, no queremos ni voltear a verlos. ¿Por qué? Porque estamos fallando en ellos. Bueno, eso es lo que Saúl hizo y empezó a justificarse. Fíjate, versículo 8, lo primero dice que tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y bueno, todo lo que era vil y despreciable fue destruido. Pero todo lo mejor de las ovejas, del ganado, eso no lo quisieron destruir. Lo que sí destruyeron era lo que era vil y despreciable. Así que tuvo su oportunidad y falló miserablemente con esa oportunidad que Dios le había dado. Ahora, el segundo punto, bueno, ¿cuál era la obligación que tenían en ese liderazgo? Era sencillo, era obedecer la palabra de Dios al pie de la letra. En el versículo 10 viene la palabra de Jehová a Samuel, bien tiene que venir Samuel con él, y le dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Samuel tomó este ministerio de intercesión también por Saúl. ¿Qué había pasado? No había cumplido las palabras de Dios. Así pues él tuvo su oportunidad, tuvo una obligación que era obedecer, pero bueno, fue fallando. Seguimos en este bosquejo homilético, aliterado y bueno, práctico también para hoy en día, para nosotros. ¿Qué fue lo que lo hizo fracasar? Su orgullo. Si vemos todo lo que es el libro de Primero de Samuel, tiene que ver con lo que es la humildad. Tiene que ver el contraste entre el orgullo y la humildad. Desde el cántico que vimos, el cántico de Ana también, hablando de cómo Dios derribaría y se opone al soberbio. Hoy en día Dios desprecia también el soberbio y Dios puede hacer mucho a nosotros cuando tenemos un corazón humilde. Así que, ¿cómo vemos este orgullo en el liderazgo? Versículos 12 al 15. Samuel encontró y cuando llegó con él dice que he aquí se había levantado un monumento, un recordatorio a su propia obra, muestra del orgullo personal. Una de las cosas que muestran nuestro propio orgullo es el hecho de querer reconocimiento por esas cosas que hemos hecho nosotros. Queremos reconocimiento porque hicimos algo bien. Recuerda lo que el Señor dijo, que cuando hagas algo, no hagas tocar trompeta para que todo el mundo te vea, porque lo contrario, esa fue tu recompensa. Te vieron. Eso es lo que Samuel quería, que lo vieran. Y esa fue su recompensa. Lo vieron. Pero de parte de Dios no habrá recompensa. Pero cuando tú hagas algo para Dios, y estamos hablando del contexto de la ofrenda o otros tiempos, hazlo en oculto. No busques reconocimiento, porque Dios
que conoce, que ve en lo oculto, te recompensará un día en público. Dios resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. Bueno, versículos 12 al 15, mencionábamos el versículo 15. Fíjate que Saúl, bueno, viene Samuel con Saúl, Samuel lo reprende, le dice en el versículo 13, Saúl a Samuel: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Te das cuenta? Él considera que él obedeció. ¿Por qué? Porque fue y mató a Amalek. Perdonamos algunas cosas que no eran dignas de ser destruidas. Incluso, es más, parecería que Samuel fue más inteligente que Dios, porque Dios quería destruir todo, pero ¿cómo vamos a destruir cosas dignas, de hecho, de ser sacrificadas a Jehová? Entonces Samuel, después de que dice, yo he cumplido la palabra de Jehová, le dice Samuel: ¿qué valido de ovejas y bramido de vacas es que yo oigo con mis oídos? Saúl respondió: de Amalek los han traído. ¿Que no tenían que destruir todo de Amalek? Dicen: porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Mira los argumentos que coloca Samuel aquí para su desobediencia. Primero, dice, el pueblo perdonó lo mejor. Entonces traslada su propia responsabilidad al pueblo. Segundo, un propósito espiritual: sacrificarlas a Jehová tu Dios. Me gustaría que noten esto. Dice Jehová tu Dios. No era Jehová mi Dios, era Jehová el Dios de Samuel, no de Saúl. Samuel le declara entonces que el reino sería apartado de él. Le dice versículo 19: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que te has vuelto al botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y esto nos lleva a ver el siguiente punto: la oscuridad en el liderazgo, cuando comienza una autojustificación. Está más preocupado Saúl de mantener su imagen delante de la gente. Lo vamos a ver, por ejemplo, en los versículos 24 al 31. Aquí dice: yo he pecado. Su reconocimiento de pecado es falso. Él no está dando un reconocimiento verdadero. Pues yo he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo. Aquí se está él autojustificando. Y fíjate que está más preocupado de su imagen cuando dice aquí, bueno, Samuel le dice que no iba a regresar con él, pero Samuel cuando se está yendo, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá. ¿Quién es la gloria de Israel? Es Jehová mismo. No mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Ya está dictada la sentencia. Entonces le dice: yo he pecado, te ruego que me honres. Y esto es lo que él quería: no perder la imagen delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Ahí sí, Jehová es tu Dios, pero este es mi pueblo. Y esta oscuridad en el liderazgo viene justamente porque en su orgullo, en su soberbia, él no está dispuesto a escuchar que ha hecho mal. Él no está dispuesto a reconocer su pecado. Y finalmente termina separándose de aquellas personas que lo podían corregir. Finalmente, en el versículo, en los siguientes versículos, vemos que Samuel vuelve con Saúl, ofrece el sacrificio, adora a Jehová, pero dice que luego se va a su casa y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Y esto nos lleva al último de los puntos de nuestro bosquejo, que es la obediencia en el liderazgo. El caso ahora vamos a ver particularmente el caso de Samuel. Mira, en el versículo 22 al 24, Samuel había dicho: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas? Que era lo que ellos estaban justificando, por lo cual perdonaron las cosas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Esto es lo que Dios quiere. No tanto que tú hagas externamente, sino que tú
obedezcas internamente. Externamente el fariseo lo hacía. Justamente eso acusó el Señor Jesús a los fariseos, de ser externamente hacer bien las cosas, pero por dentro estar podridos. Dios quiere que tu corazón sea correcto antes de que tú obres. La obediencia en el liderazgo se logra esto. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Claro que si tú obedeces y prestas atención, servirás. Pero no al revés, no sirves sin obedecer, sin prestar atención. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey, le había dicho Samuel a Saúl. Ahora, esto práctico en nuestras vidas, vaya que tenemos tanto que cambiar, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros cometer este pecado de desechar la palabra de Jehová? Cuando obedecemos parcialmente, cuando nosotros estamos reinterpretando la Biblia para adaptar la voluntad de Dios a lo que yo creo que es mejor. No, esto no tendría que obedecerlo tan literalmente, porque mi plan es mucho mejor que el plan de Dios. En los versículos 32 y 33 dice también que Samuel finalmente ejecutó lo que tenía que hacer. Trajo al rey de Amalek y él lo mató y lo cortó en pedazos delante de Jehová en Gilgal. Pero ¿no parece que la obediencia a la palabra de Dios de pronto es demasiado drástica? Cortar en pedazos a un rey, bueno, eso es lo que Dios había ordenado. Era que mataran a todos. Y Dios es drástico muchas veces con lo que nos pide. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Entonces terminemos todos mancos, sin pies, sin manos. Pero está hablando aquí de tratar drásticamente con nuestro pecado. ¿Recuerdas que Amalek es un tipo de nuestra lucha con el pecado? ¿Y cómo tenemos que tratar con el pecado? De forma drástica. Yo no podría, si tuviera que luchar con el pecado, de pronto empezar a cortar mi mano de poquito en poquito, y hoy me corto media mano, mañana otro cachito más de la mano. No, ¿cómo se hace una cirugía en este caso? De golpe. ¿Y cómo tienes que tratar tú con el pecado cuando te enfrentas en él? De golpe. No puedes decir, hoy voy a pecar un poquito menos que ayer. No, tu lucha con el pecado es de golpe. Hoy, el día de hoy, enfrenta el pecado de golpe, corta con él. Mañana será un día distinto de la lucha. Me oigo muy Alcohólicos Anónimos en ese punto, ¿verdad? Pero ese principio es bíblico realmente. De hecho lo sacaron, o sea, los orígenes de los Alcohólicos Anónimos son cristianos. Así que el trato con el pecado es de tajo, ¿ok? Bueno, veamos en el bosquejo, otra lámina. Entonces saben que, bueno, ya estamos en esa sección, la declinación de Saúl, vemos el capítulo 15, pero vamos a continuar ahora con esta sección de la declinación de Saúl, capítulos 15 al 31. Este bosquejo nos muestra el resto de lo que vamos a ver. Capítulos 16 al 26, la relación amistosa que tenían entre Saúl y David, primeramente capítulos 16 y 17, y luego una relación de enemistad. Ahí vamos a ver esta relación de Saúl y David. Pero en los capítulos 27 al final vamos a ver finalmente el colapso de Saúl en estas 4 secciones. David regresa a Filistea, Saúl y la divina de Endor. David regresa a Ziklag y la batalla de Gilboa. Esto es lo que nos hace falta por ver del libro primero de Samuel. El título aquí nos muestra cómo Saúl va decayendo, David va en aumento. Así pasamos entonces a la siguiente lámina, donde vamos a ver ya aquí el ungimiento del rey David. Y vamos al versículo 1. Dios le dice a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Dice: llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Así que inicialmente Samuel pensaba que esto sería interpretado como traición al rey y podrían matarlo por hacer esto. Así que le dice: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Ahora recuerdo un punto, tengo que regresar a explicar algo del capítulo anterior. Ahorita volvemos. Aquí en el capítulo 15, primeramente había dicho Samuel que Dios no es hombre para que se arrepienta. Pero al final del capítulo dice: Jehová se arrepentía.
Entonces, ¿cómo es esto? Creo, no sé si ya lo han visto, no es la única vez que aparece, en varias ocasiones aparece este concepto, que Dios no se arrepiente, pero sí se arrepiente. ¿Cómo es esto? Bueno, en el sentido, Dios nunca va a cambiar de opinión. Él tiene un plan desde el principio del mundo que está establecido en su soberanía, en su sabiduría, en su presencia. Todo está establecido. Dios no, tengo este plan y de pronto cambia. Nada toma por sorpresa a Dios. Pero muchas veces usa pasajes como este, justamente que Jehová se arrepentía, para mostrar cómo son las emociones de Dios. Es como un antropomorfismo cuando en estas ocasiones dice: la mano de Jehová está sobre lo que le temen, los ojos de Jehová están en toda la tierra. No significa que Dios tenga manos o que tenga ojos, pero muestran al hombre o transmiten de una forma también que nosotros podamos entender lo que Dios está haciendo, de una forma más clara que explicar, ¿no? Dios está obrando en todo lugar, en todo el mundo. Finalmente la mano de Jehová está sobre los que le temen. Entonces explica más. De lo mismo, Jehová se arrepentía, es colocar de una forma antropomórfica, pero en un sentido de emociones, qué estaba pasando en el corazón de Dios, cómo se sentía Dios. Así que el arrepentimiento de Dios tiene que ver no en un arrepentimiento en cuanto al pecado, reconocer que se hizo algo mal y desear cambiarlo, sino en un sentido de las emociones, de lo que está pasando en el corazón de Dios. Hay dos palabras hebreas también para el respecto, pero no podemos profundizar mucho. Por ahí te lo dejo como para que si quieres estudiar un poquito más el tema. Ahora sí, seguimos donde nos habíamos quedado. Disculpen este paréntesis. Bueno, entonces va Samuel a la aldea de Belén, allí, y va a casa de Isaí. Y lo hizo así, dice, bueno, llamó a los ancianos de la ciudad, salieron a recibirle con miedo porque dijeron: ¿es pacífica tu venida o esto podría ser una señal de juicio incluso para ellos? Era un profeta y bueno, podría ser peligroso para ellos un juicio. Y aun cuando podemos sacar muchas también aplicaciones lindas y prácticas de este pasaje, vamos a tener que avanzar rápido por cuestión del contenido de los videos también, pero creo que el ungimiento de David es una de las historias que conocemos bien, que disfrutamos también. Dice que cuando llega, versículo 6, cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, evidentemente lo vio de una forma quizás imponente. Era Eliab, no se describe en todo el detalle, pero dice: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Jehová respondió: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Este principio que venimos hablando antes también, Dios mira el corazón, no solamente lo externo. Lo externo, los fariseos eran muy buenos para mostrar lo externo, pero Dios mira el corazón. Ocúpate de tu corazón. De poco sirve tú que sirvas si tu corazón está mal. De poco sirve tú que seas un misionero, de que vayas a la iglesia, de que leas la Biblia, si en tu corazón Dios no está haciendo nada. No descuides tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así seguimos entonces. Llamó a Abinadab, tampoco era. Llamó a Sama, tampoco E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Particularmente Abinadab y Sama son los más reconocidos. Más adelante siguen apareciendo. Pero ninguno de los 7 había sido elegido. Samuel preguntó: ¿son todos? Aún queda otro que está apacentando las ovejas. Parece ser que esté demasiado chico, pequeño, menospreciado para ser considerado. Y le pide que lo traigan. Cuando llega, era rubio, de hermoso de ojos, de buen parecer. Quizás todo esto, pues era lindo el muchachito, pero no era un hombre de guerra, no era como Saúl, no era grande de estatura como Eliab y Saúl. Y Dios le dice: levántate, porque este es. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aquí tenemos al Espíritu de Dios que viene sobre Samuel. Y fíjate que esta es una morada un poco más permanente.
porque dice desde aquel día en adelante. Más adelante vamos a ver también que David mismo clama a Dios y le dice en uno de sus salmos, no quites de mí tu Santo Espíritu, cuando él había pecado con el pecado de David y Betsabé, que veremos ya en segundo de Samuel. Eh, bueno, poniéndonos al día con nuestro bosquejo, hemos visto el ungimiento de David, pero quisiera también mostrar esto. David fue ungido en 3 ocasiones. Tres ocasiones. En Belén, que es este ungimiento, que estamos estudiando, proyectándolo como rey hacia el futuro. Luego es ungido sobre Judá en Hebrón, en 2 Samuel 2:4. Es reina sobre todo, sobre Judá solamente, no sobre todo Israel. Y luego en 2 Samuel 5 será ungido sobre toda la nación de Israel. Estos 3 ungimientos pues tienen que ver también con su reinado. Hay quienes sacan y espiritualizan más esto de los 3 ungimientos, aún hablando de 3 ungimientos del Espíritu Santo, y esos no son sino mafufadas. Así que no nos coloquemos a aplicar esto para nosotros hoy en día. Esto es histórico a David, ungido primeramente de una forma profética y luego en una forma práctica ya reinando sobre Judá y reinando sobre Israel. ¿Ok? Bien, entonces terminamos este primer punto de David es ungido y avanzaremos ahora a ver a David como músico en el palacio, en la corte de Saúl. Solamente analizaremos rápido algo. Fíjate que primero pues habíamos visto que el espíritu de Jehová había venido sobre David. Y luego dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. No que se tenga que ir de Saúl para entrar en David, porque el espíritu de Jehová es omnipresente. Hoy tenemos al espíritu de Jehová, al Espíritu Santo morando en nosotros. Y si hoy en día somos, supongamos, 100 millones de cristianos, yo creo que somos más en el mundo, ¿cuánto tenemos? ¿Una 100 millonésima parte del Espíritu Santo cada quien? No, el Espíritu Santo mora de manera completa en cada uno de nosotros. Así que bien podría morar en Saúl y morar en David sin problemas, claro, pero viene sobre David, se aparta de Saúl por cuestiones de preparar también a David y ya no era Saúl el rey elegido de Israel. No tiene que ver aquí con aprobación, aun cuando David es aprobado, pero aun cuando David pecó, él rogaba, no quites de mí tu Santo Espíritu. Parece ser que David es el único caso en el Antiguo Testamento que tiene la morada más, de una forma más permanente. Nunca vamos a ver que el Espíritu Santo se vaya y venga de David, pero sí, siempre en el Antiguo Testamento va y viene. ¿Ocurrió? Probablemente, solamente que no se menciona. Vino sobre David el Espíritu Santo y de pronto hizo algo. No, nunca se menciona. Llega el Espíritu Santo y no vemos, nunca se menciona que haya pasado, ni siquiera se menciona que el Espíritu Santo se haya ido de David cuando pecó con Betsabé. Ya analizaremos todo esto, es probable que se haya ido, pienso que sí, pero no se menciona, ¿ok? Regresemos entonces al texto. Dice entonces que le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ya hablamos en cuanto a esto, cómo Dios puede utilizar también y permitir que los demonios obren, y cuando obran aún las cosas malas Dios las usa para bien. Y bueno, la conclusión que llegan ahí en la corte para el tratamiento de este tormento de Saúl era traer a un músico para que toque y tenga alivio. Y bueno, le sugirieron a David, que sabe tocar, que es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Aquí ya habría pasado algo de tiempo para que este muchachito, quizás de 13, 15 años, ya pudiera considerarse un hombre de guerra y valiente y vigoroso, podría tener unos 20 y tantos. Quizás en esto pues habría pasado lo de David enfrentándose al oso, al león, y pues esto le hizo ganar renombre. Bueno, lo traen a David, viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y él le amó mucho y le hizo su paje de armas, era su escudero. Parece ser que esto era algo provisional, que él iba y venía, pero estuvo este tiempo ahí
como escudero. Él le pide que se quede a su padre. Y dice en versículo 16, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y vamos a ver tres efectos de la música. Saúl tenía alivio, estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. Sin tener el tiempo suficiente como para analizar esto, les dejo un pequeño estudio sobre el tema de la música. Fíjate que la música tiene un efecto triple: cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué parte es la que obra en el cuerpo? El ritmo. En el alma, la armonía. Y en el espíritu, la melodía. Si tú buscas en el diccionario, dice que la música es el arte de mezclar melodía, armonía y ritmo de una forma agradable. Estas tres son las tres partes de la música. La música es tripartita. El ser humano es tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Y fíjate qué es lo que hacía la música en el corazón de Saúl cuando David tocaba el arpa. Dice que tres cosas. Tenía alivio. ¿Dónde? En el cuerpo. Su cuerpo, que era atormentado, sentía alivio. La música provee al cuerpo una paz. La música puede modificar también el estado del cuerpo, hacer sentir que los dolores se reduzcan, excitar el cuerpo. El ritmo, particularmente, que es el que afecta el cuerpo, te hace sentirte eufórico, moverte. Luego dice también que estaba mejor. Esto habla de su estado de ánimo. La música es el idioma de los sentimientos. Puedes tocar música triste, aunque seas francés, y te va a entender un inglés, te va a entender. Puedes escuchar música alegre de Rusia y te va a hacer sentir alegre a ti, aunque seas latinoamericano. La música es el idioma de los sentimientos. Afecta el cuerpo, afecta el alma y afecta el espíritu. Dice que el espíritu malo se apartaba de él. La melodía es espiritual, es la que alaba a Dios, es lo que le cantas al Señor. Dice la Biblia que no tenemos que cantar música secular. Pienso que sí. Cantando y alabando al Señor, dice. Y en otro lugar también dice que de Él es mi alabanza. La música es alabanza. Brevemente nada más presentaba esos tres efectos de la música, y que tu corazón alabe al Señor. Dios les bendiga. Nos vemos en el siguiente video.